Hace mucho tiempo, en una antigua ciudad, surgió una increíble idea llamada democracia. Lo que ocurría en la democracia era que los habitantes del pueblo iban a una actividad donde tenían diferentes opciones para escoger el dictador. La mayoría de las veces escogían a un dictador del equipo malo y algunas al dictador del equipo no tan malo. Después de 100 años con un sistema estable, decidieron que no iban a permitir equipos otra vez, que solo se iban a permitir candidatos individuales. Uno de los candidatos era un viejo sabio que vivió en la época antes de la democracia. Él prometía todas las cosas buenas. Al principio decían que ese dictador jamás ganaría, pero en los meses que llevaron a las elecciones, el viejo sabio fue obteniendo popularidad. Llegó el día de la votación y sorprendentemente todos los habitantes del pueblo fueron a votar y la elección fue casi un empate, pero el viejo sabio ganó, aunque solo por un voto. Los candidatos que antes eran del partido malo habían hecho mucha propaganda negativa sobre el viejo sabio. Incluso muchas familias tuvieron hijos para que votaran a favor del candidato malo que casi gana. Pasaron meses y el nuevo dictador aparentaba ser muy bueno. El primer mes hizo todas las cosas buenas que él prometía en su campaña. Ahora todos adoraban al nuevo dictador. Lo adoraban tanto que cuando llegó el día de las elecciones, el próximo año ganó con 99% del voto. Pasaron años y todos seguían adorando al buen dictador. Un día, el buen dictador coordinó una reunión con el pueblo. Habló sobre sus grandes logros y dijo que quería cambiar algunas reglas de la democracia. Que ahora solamente él sería el dictador por siempre, ya que todos los años ganaba con un número muy cercano al 100%, sería totalmente innecesario seguir haciendo elecciones. Algunos en el pueblo se molestaron, otros no. Aparte de algunos activistas que querían una nueva democracia aún más democrática. Nadie estaba muy molesto. Pasaron una semana y el buen dictador seguía haciendo su trabajo correctamente. Todo iba de acuerdo al plan. Después de todo, fue la misma democracia que le dio el poder al dictador. El dictador argumentaba que, según su definición de democracia no era nada más que un gobierno del pueblo y que si el dictador era del pueblo, era democracia. Pasó el tiempo y las inquietudes de la gente seguían persistiendo. El grupo de activistas argumentaba que la democracia significaba mucho más que escoger al dictador. Decían que para que el gobierno fuese del pueblo, el gobierno tenía que ser el pueblo. Democracia, según ellos, no era escoger a alguien que defendía el pueblo o decía hacerlo. A la misma vez, el grupo comenzó a argumentar por una revolución. Decían que la única solución a sus problemas era arrancar de la raíz al viejo sistema y comenzar con la página en blanco, lápices nuevos, y que la base de su nuevo sistema sería la igualdad de todos a través de un sistema de gobierno realmente democrático, uno del pueblo. El dictador se volvió furioso y comenzó una campaña de propaganda anti-rebeldes. Si demostrabas tan solo un poquito de simpatía con los rebeldes, eras clasificado como uno y serías condenado de traición. Pero las amenazas solo hicieron más grande el espíritu revolucionario del pueblo, y lo único que se veía hacia el horizonte era una revolución. 6 meses después, ocurrió la revolución, y a un nuevo sistema, el pueblo se convirtió. En este nuevo sistema todos tenían lo que necesitaban. Había muchos dictadores, no solo uno, y se escogían nuevos dictadores cada año. Además que todos los dictadores eran buenos, era el sistema perfecto. Hasta que no lo fue. Con el tiempo, dictadores fueron envejeciendo. Un dictador no dura por siempre y la gente estaba demasiado aterrada de cambiar de dictadores. ¿Qué ocurriría si escogían al dictador incorrecto? Mejor quedarnos con los dictadores que nos ayudaron a salir del viejo dictador que era malo. Pero eso fue lo que dijeron los anteriores a ellos y los que vinieron antes de los anteriores. Y así, porque era un ciclo que jamás acabará. Tal vez sea de diferentes maneras, pero estos sistemas eran con la misma base. Algunos tienen más y otros tienen menos. Es la naturaleza humana, decían los dictadores, pero el pueblo fue entendiendo que siempre que hubiese una injusticia, habría alguien en una peor condición a la de ellos. Que en el sistema actual para ellos estar bien, otros tenían que estar mal. Ese fue el día en el que el pequeño pueblo lejos de nosotros descubrió que el problema era la injusticia. Siempre que alguien tenga más, alguien tendrá menos. Y eso no es naturaleza humana. No, damas y caballeros, eso es injusticia de la más malvada. Es esa que te dice, no hay más opción que yo, cuando sí la hay. Ya no se podía simular. Tarde o temprano el pueblo se levantaría y no habría más dictadores.
Lo que este cuento cuenta no es una historia nueva para ninguno de nosotros. Es la historia de un pueblo oprimido, unos pocos que al hacer unos pocos actos del bien toman el poder, más poder que el pueblo mismo. Es la historia de una simulación. En ese pueblo se dice vivir bajo la democracia, pero siempre son democracias a la fuerza. No existe tal cosa como una ideología de libertad que se implementa a la fuerza. No existe un pueblo, ciudad, país o nación que sea justa, pero con dictadores jamás habrá justicia. No existen buenos dictadores. No existe libertad a la fuerza. Eso solamente es la simulación de la libertad.